el modelo de guión que desde el equipo de la Coordinación de Educación a Distancia hemos presentado. Es importante que cuando nosotros definamos qué tipo de programa vamos a hacer, hay que pensar en muchas cosas. Se arma un guión, ¿no es cierto? Tenemos una tipología de guiones. Tenemos lo que se llama el guión literal, tenemos lo que se llama el guión técnico, tenemos lo que sería la mezcla de lo literal y lo técnico, tenemos lo que se llama el guión descriptivo. Existen una multiplicidad de guiones que nos va a servir como instrumento para poder montar un programa de radio. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es agarrar una hoja y comenzar a pensar, primero que nada, el nombre del programa, quiénes van a ser nuestros destinatarios, el contenido que va a tener nuestro programa, la duración, los días de transmisión y los horarios, y por supuesto el armado del equipo, porque cuando se arma un programa de radio hay todo un equipo que se encarga de trabajar en la emisión del programa. ¿Cómo está compuesto el equipo de trabajo? Puede estar compuesto por un locutor, por dos locutores, puede haber un locutor y un panelista, que es el panelista va a ser el que se va a especificar en algún tema en particular. Hay un productor y por supuesto la figura del operador, que es el que trabaja la parte técnica, es el que se encarga de que el programa radial salga tal cual como nosotros nos imaginamos en un guión. Entonces, imagínense todo el personal, todo el grupo de trabajo que hay. Evidentemente, en este taller de guiones radiales nivel avanzado, nosotros le mostramos la diversidad de formatos que hay. Una sola persona también puede armar un programa radial. Por lo tanto, va a ser importante que aprenda a cumplir con todas las funciones. Que este profesor sea locutor, sea productor y sea operador. Es decir, que cumpla las funciones de diferentes personas. Entonces, los invito a que ustedes comiencen a pensar en estas ideas básicas y vayan agregándola en alguna hoja en blanco, hacer como una estrategia de lluvia de ideas para lograr tener como una orientación, un horizonte de lo que ustedes quieren hacer. Recordar, es importante que cuando definamos un tema, ese tema debe respetarse en todos los programas que nosotros llevemos a cabo, porque recordemos, en este taller lo que se va a hacer es grabar el podcast de ese programa radial. Es decir, vamos a grabar todo el programa y lo vamos a transformar en un podcast para poder compartirlo. Por lo tanto, si la temática de nuestros programas radiales van a estar vinculados, por ejemplo, a la educación, es importante también pensar qué temática vamos a tomar de educación. A lo mejor queremos tomar temáticas vinculadas a problemáticas de los estudiantes, o vamos a tomar como programa de radio, no sé, el género teatral. Nosotros vamos a tener que, en cada programa vamos a tener que desarrollar temáticas vinculadas, por ejemplo, al género teatral en las escuelas. ¿Sí? Es una ley que nosotros tengamos definido una temática que debe repetirse en todos los programas. Eso refleja de alguna manera una organización, una identidad del programa, y a la vez también el destinatario no va a ir variando, sino que va a haber un destinatario específico. Bien, aquí lo que les muestro es una estructura de un guión radiofónico, ¿sí?, del armado de un programa radial, que es lo que ustedes van a tener que llevar a cabo. Para ello se necesita contar con una ficha nada más, una ficha muy sencilla. Es importante al principio agregar este tipo de datos. Por ejemplo, de qué institución es,
el docente, qué tipo de programa vamos a hacer. Recordemos que hemos hecho un repaso, ¿no? Puede ser un programa informativo, puede ser un programa de opinión, puede ser un programa de música, puede ser un programa de noticias, un programa de investigación. Es decir, nosotros vamos a tener que poner donde dice tipo de programa, qué tipo de programa nosotros vamos a ofrecer. También hay que pensar en el destinatario, ¿cierto? El destinatario a lo mejor pueden ser adolescentes. Y para ser más específico vamos a tener que poner las edades de esos adolescentes. A lo mejor nuestro programa va a ser para adolescentes de 13 a 16 años. O directamente el destinatario va a ser adolescentes en general, que tomamos como referencia adolescentes de 13 a 18 años. O puede ser destinatario niños o jóvenes adultos. Ustedes van a definir ese destinatario, que es el destinatario potencial. Obviamente, cuando nosotros emitimos nuestro programa radial, seguramente vamos a tener como un feedback y vamos a poder analizar quiénes son nuestros destinatarios reales. A lo mejor nuestro destinatario potencial, que es el que nosotros pensamos cuando armamos el programa, es de niños, pero después nos damos cuenta de que en la realidad, cuando nosotros emitimos el programa, hay mucha gente grande que nos escucha. Entonces, esa es la diferencia. El destinatario potencial es el que nosotros imaginamos en nuestra cabeza cuando diseñamos un programa, y el destinatario real son todos los oyentes que nos escuchan y que a lo mejor no va a coincidir con el destinatario que hemos pensado. Eso siempre pasa, digamos, cuando llevamos a cabo un programa radial. El contenido del programa. Aquí puse como ejemplo el contenido del programa del programa número 1, ¿sí? que es un formato de radio revista. Va a desarrollar el tema de el COVID, la emergencia sanitaria, ¿sí? Dentro de las escuelas. Entonces, mi programa radial va a estar vinculado a todas las cuestiones de salud, ¿sí? No solamente vinculada con la problemática del COVID, sino de otras problemáticas de salud. Y el nombre del programa es Pasaporte Educativo. Cada uno de ustedes va a tener que pensar un nombre, y el tiempo de duración del programa es de 30 minutos. No necesariamente tiene que ser de 30 minutos, puede ser de 1 hora también, ¿sí? Los días de transmisión de lunes a viernes, el horario de transmisión de 10 a 10 y media. Y aquí donde dice locutores, probablemente cuando ustedes monten un programa radial van a tener que poner si son 2 locutores, si es uno solo, si son 3, si hay 2 locutores y un panelista. Entonces acá se pondrá los datos de esas personas, y también pueden poner los datos de todo el equipo que está trabajando con ustedes. En el caso de que ustedes quieran montar una radio abierta en una escuela, a lo mejor el operador va a ser un estudiante, el locutor va a ser un profesor y el panelista va a ser otro estudiante. Bien, eso va a depender de la cantidad de personas que van a trabajar en ese programa. En este caso puse como ejemplo 2 locutores, pero puede ser uno solo. Bien, entonces pasamos a lo que es la estructura del guión radial. En este caso nosotros vemos una columna de un cuadro de 6 columnas, ¿sí? Cada columna tiene una información específica. Una aclaración. Este modelo de guión radial fue diseñado específicamente para trabajar en este taller. Evidentemente hay diversos modelos de guiones radiales. Hay guiones que son técnicos, que cuando hablamos de guión técnico es un guión que es exclusivamente para el operador de radio, ¿sí? Ya que el operador de radio, cuando tiene que orquestar el programa radial en vivo, tiene que saber qué tipo de música va a usar de fondo, como cortina, como ráfaga musical, como separadores. Todas esas cuestiones el operador las tiene que tener clara, porque si no, no sabe qué hacer. Entonces recordemos, este guión es de carácter técnico descriptivo, porque no solamente
este instrumento lo tiene que tener el locutor, sino también todo el equipo de trabajo que está trabajando en un programa radial. Por lo tanto, este guión lo debe tener el locutor, los panelistas, el operador y el productor, que el productor tiene una función un poco más de difusión, de gestor, hace todas las gestiones en el caso de que el programa sea de entrevistas. Es el que va a gestionar los invitados, el que va a gestionar también el contenido, el que va a seleccionar el contenido que debe tener ese programa, va a ser un filtro. Bien, es importante tener en cuenta eso. Bueno, en la primera columna vemos lo que es el orden numérico. El orden numérico nos va a dar como cierta cronología de cómo va a estar diseñada la estructura de ese programa de radio. Ahora, en la segunda columna, donde vemos la estructura del programa, nosotros vamos a poner específicamente cómo va a estar dividido nuestro programa. Si nosotros tenemos un programa de media hora o un programa de una hora, por lo general se dividen en bloques. Bien, los bloques vendrían a ser como indicadores cuantitativos que nos va a permitir a nosotros poder medir esa hora, por ejemplo, en 4 partes, es decir, en 4 bloques. Cada bloque va a representar, por ejemplo, 15 minutos donde nosotros vamos a desarrollar algo específico dentro del programa, ¿sí? En el primer bloque, por ejemplo, podemos desarrollar una entrevista. En el segundo bloque podemos llevar a cabo un flash de noticias. En el bloque número 3 podemos volver a hacer otra entrevista. Y en el último bloque nosotros nos encontramos ya con el cierre, ¿sí? En el primer bloque, por lo tanto, incluye la apertura, que es la presentación del programa, la presentación del locutor y el desarrollo de lo que se va a hacer en el primer bloque. Recordemos, es importante tener en cuenta este tipo de organización no solamente para el locutor que va a llevar a cabo el programa, sino también para el operador, que es el que se va a encargar de darle vida a ese programa, de ponerle música, de ponerle la apertura, entre otras cuestiones. Entonces, dentro de la estructura del programa, en la segunda columna, nosotros vamos a describir específicamente la organización o el esqueleto de nuestro programa. Entonces yo, en primer lugar, antes de arrancar el bloque 1, va la apertura. Como dijimos, la apertura es la presentación del programa, que puede ser una música de fondo, una grabación de 5 segundos, por ejemplo, que ya esté armada previamente, donde salga una voz de un locutor, una voz en off, presentando el programa, el nombre del programa, nombres de locutores, emisión, etc. Eso tiene una duración, evidentemente, de 5 segundos, por ejemplo. En segundo lugar, que dice en el orden numérico número 2, ya vamos a la presentación, ¿sí? La presentación del locutor. Arranca el programa, se presenta el locutor. Buenas tardes, buenos días, mi nombre es tanto. Bienvenidos a este programa que se llama tanto. Estamos muy contentos de arrancar con este programa. Voy a saludar a mis invitados. Recordemos que no se olviden de llamarnos por teléfono, si es que quieren dejar algún mensaje. Bueno, toda la información relevante va en esa presentación, que puede tener una duración de 25 segundos, 30 segundos. Ustedes se van a encargar de economizar y de distribuir de forma correcta esa información. Una vez que termina la presentación, ya arrancamos con los bloques, ¿sí? Entonces, ustedes se van a encargar de dividirlo. Puede ser en 4 bloques, puede ser en 3 bloques. Ustedes dividen el tiempo que tienen en radio. A lo mejor el programa es de media hora, pueden hacer 2 bloques de 20 minutos. Perdón, 2 bloques de 15 minutos. Si se trata de un programa de una hora, pueden hacer 4 bloques de 15 minutos o 3 bloques de 20 minutos. Cada uno de ustedes se va a encargar de hacer esa distribución. Cuando arranca el bloque, por lo tanto, arrancamos con una cortina musical.
Dijimos anteriormente que una cortina musical se trataba de un tema, un tema de algún artista. Puede ser, no sé, cualquier artista que a ustedes les guste, de folclore, de rock nacional, entre otras cosas. Bien, esa cortina musical va a funcionar como un separador, ¿sí? Cuando termine la cortina musical, se hace como un fade out, que acá también yo tomo dos conceptos que tienen que aprenderlo: el fade in y el fade out, que es un código, un lenguaje que utilizan muchísimo los operadores. El operador, cuando sale fade in, va a interpretar de que el volumen del micrófono del locutor está abierto, ¿sí? Y baja la música e inicia lo que sería la apertura, o sea, comienza a hablar el locutor. El micrófono está habilitado y el locutor comienza a hablar. Cuando hay un fade out, por ejemplo, estamos hablando de que el operador lo que hace es, si hay una música que está sonando, por ejemplo, una música cualquiera, el fade out va a significar de que va a bajar el volumen de la música que se está escuchando y va a haber un fade in, es decir, va a ingresar la voz del locutor, ¿sí? El operador lo que va a hacer es va a habilitar y poner al aire la música del locutor para comenzar a desarrollar su presentación o desarrollar la entrevista, entre otras cuestiones. Es importante estos dos conceptos para que el operador interprete de que comienza o se habilita el micrófono del locutor, se habilita el micrófono del invitado. Bien, entonces es importante recordar el tema de los bloques, que van a ser, nos va a permitir a nosotros tener un orden, ¿sí? Y dividir, por ejemplo, esa hora del programa en 4 momentos, o en 3 momentos, o en 2 momentos, ¿sí? Cada bloque va a presentar una propuesta. Puede ser, si nosotros definimos que nuestro programa sea solamente de entrevistas, va a ser los 3 bloques o los 4 bloques de entrevistas con diferentes invitados. O capaz que podemos hacer una mixtura. A lo mejor queremos hacer 4 bloques. Cada bloque va a tener, por ejemplo, el bloque 1 una entrevista, el bloque 2 va a tener un flash de noticia, el bloque 3 va a tener una radionovela y el bloque 4 una columna de opinión. Eso, ustedes son los productores que van a gestionar el contenido de su programa radial y van a tomar las decisiones. Obviamente, si se trabaja en equipo, siempre va a haber un momento en el que se reúnan el equipo de trabajo, es decir, el locutor, el productor, el operador, más que nada el productor, el locutor o locutores y panelistas y todo el equipo de trabajo que se encargue de montar ese programa de radio. Bien, entonces algunas aclaraciones. La ráfaga musical, como dijimos anteriormente, es la música que está todo el tiempo sonando en un tercer plano, una música suave, ¿sí? Que es lo que nos va a permitir a nosotros que no se escuchen esos baches. Los baches son los silencios que quedan. Por ejemplo, hay momentos en el que el locutor se queda callado y si no hay una música de fondo, automáticamente el oyente lo identifica, ¿sí? Entonces, para evitar ese tipo de distracciones, es importante eso. Evidentemente, como sugerencia, el locutor tiene que buscar la forma de no callarse jamás, nunca. Siempre tiene que estar desarrollando ya sea el tema que estaba propuesto en el guión o evitar quedarse callado, porque en el programa de radio, si tenés oyentes que te están escuchando, seguramente se van a dar cuenta cuando pase esa situación incómoda. Bien, es importante ser espontáneo también. Bueno, por último tenemos lo que sería los elementos temporales, ¿sí? Los elementos temporales nos va a permitir tener una medición de la duración del programa. Tenemos un inicio, duración y finalización. En el inicio
por lo general siempre va a estar en 0, ¿sí? Pero la duración tiene que ver con el inicio de la duración, es como una referencia de cuánto dura, por ejemplo, la apertura. La apertura dura 5 segundos, ¿sí? La presentación dura 25 segundos. El bloque número 1, cuando arrancamos con la cortina musical, dura 40 segundos y la entrevista, por ejemplo, 25 minutos. Y así sucesivamente nosotros vamos a ir utilizando la variable numérica para poder ir midiendo el tiempo. Ahora, la última columna donde dice finalización es la columna que va a ir sumando a medida que nosotros vamos incorporando, por ejemplo, una presentación, el bloque 1, la entrevista. Por ejemplo, en la apertura nosotros tenemos como duración 5 segundos. En el segundo momento está la presentación del locutor, que tiene una duración de 25 segundos. Es decir que si nosotros sumamos el orden número 1, que son 5 segundos, más los 25 segundos de la presentación, el total va a ser 30 segundos. Entonces la sumatoria de lo que vamos utilizando de tiempo lo vamos registrando en la tercera columna. Lo mismo ve, por ejemplo, pasemos al tercer bloque. En el tercer bloque tenemos una cortina musical de 40 segundos. Por lo tanto, en esa fila, en la última columna vamos a tener que sumar los 5 segundos de la apertura, los 25 de presentación más los 40 de la cortina musical, y vamos a ir tomando 1 minuto y 10 segundos de tiempo. Bien, y así sucesivamente hasta llegar, por ejemplo, al total, que en este caso particular son un programa de 30 minutos o 1 hora. Bueno, espero que esto les haya servido. Cualquier